Amados hermanos, que Dios les siga bendiciendo muy ricamente. Les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que todos se encuentren muy bien. En esta hora, pues, estamos iniciando un proyecto del que ya habíamos conversado, habíamos hablado anteriormente. Hemos enviado algunos mensajes en el grupo del comité de varones. Y esto se trata pues del proyecto de los 21 minutos más poderosos en el día de un líder. Es un libro escrito por el pastor John Maxwell y la verdad que es una tremenda guía, ¿no?, de cómo poder llegar a ser un mejor líder. Y lo bueno de este libro es que la fuente, ¿verdad?, de toda la enseñanza es el mejor libro que habla de liderazgo, que es la Biblia, ¿verdad? Y los ejemplos que se usan, ¿verdad? Cada principio, ¿verdad? Cada semana se utiliza la vida de un líder, ¿verdad?, de la Biblia. Uno que fue un gran líder o uno que pudo llegar a ser un gran líder pero no lo fue. Entonces vamos a estar analizando estos 21 principios, ¿verdad? Durante las próximas 21 semanas. En cada semana vamos a estar viendo pues la vida de uno o más líderes, ¿verdad?, durante 5 días. En el último día, en el quinto día, vamos a estar haciendo un análisis y una aplicación, ¿verdad?, de este principio a nuestro ministerio varonil o a nuestra vida también, porque estos principios también tienen aplicación en nuestra vida cotidiana. Así que, amados hermanos, deseamos, ¿verdad?, de que este material que vamos a estar compartiendo aquí en el grupo, de alguna manera también pueda ser llevado por ustedes líderes, ¿verdad?, a sus áreas, a sus iglesias, y con el apoyo de algún equipo, como estamos haciendo acá nosotros, pueda ser compartido con las iglesias o con los líderes de las iglesias o los varones de las diferentes iglesias. Esperamos en el Señor que Dios nos ayude a poder desarrollar este material y podemos extraerle la mayor enseñanza. Así que, amados hermanos, la semana 1, la primera semana, el título del tema de la semana 1 es la ley de la tapa, el primer principio, el principio de la tapa. Y el principio dice que la habilidad de liderazgo determina el nivel de eficiencia de una persona. La habilidad de liderazgo, la capacidad de liderazgo, determina el nivel de eficiencia de una persona. O sea que es la tapa, es el tope, ¿verdad? Lo que limita la eficiencia para ejercer liderazgo es la capacidad de liderazgo, ¿verdad? El éxito que logra una persona en cualquier acción que esté haciendo, realizando, si no tiene una buena capacidad de liderazgo, ¿verdad?, es un éxito limitado. Bueno, ¿qué es liderazgo? Hemos encontrado que el liderazgo es influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr metas y objetivos. Es influir, motivar, organizar. La capacidad de esto es lo que determina la eficiencia, ¿verdad? Entonces, si queremos mayor eficiencia en nuestro liderazgo, entonces tenemos que elevar esa capacidad, aumentar esa capacidad, ¿verdad?, para poder lograr una mayor eficiencia en nuestro liderazgo. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta semana a través de la experiencia, ¿verdad?, de dos reyes, la experiencia del rey Saúl y la experiencia del rey David. Así que la primera semana, en el día 1, que es el día de hoy, ¿verdad?, vamos a estar dando un primer video y luego consecutivamente se va a estar dando otro video acerca de este tema de la tapa en la primera semana. Habla de que todos tenemos un potencial de liderazgo. Todas las personas tienen un potencial de liderazgo, ¿verdad? Ahora, en el caso del rey Saúl, que es el que vamos a estar viendo, y el rey David, vamos a ver la diferencia que se dio entre estas dos personas. Inicialmente, el pueblo de Israel pidió un rey, ¿verdad? Esto quizás no fue muy agradable para el profeta Samuel y para el Señor, pero el Señor les permitió que tuvieran un rey y él les sugiere, ¿verdad?, a Saúl. Saúl dice que era un hombre
poderoso, hermoso, que tenía un gran potencial de liderazgo. Dice 1 Samuel 9, 1 y 2, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Esta era un poco la condición de este personaje, Saúl, un hombre hermoso, poderoso, ¿verdad? Buen aspecto tenía, y el pueblo de Israel confió, ¿verdad? En esa apariencia, ¿verdad? Y a veces las apariencias engañan. Entonces Saúl tenía un tremendo potencial y el pueblo confió en ese potencial que tenía Saúl. Sin embargo, pues vemos en la historia, a través de la historia, ¿verdad?, que encontramos en 1 Samuel, los capítulos entre el 9 y el 18 de 1 Samuel, y también 2 Samuel, los capítulos entre el 5 y el 12, la historia de la relación de Saúl con su pueblo y también la relación de Saúl con el rey David, ¿verdad? En estos capítulos encontramos esta historia. Vemos, ¿verdad?, que Saúl se desacreditó en su liderazgo, ¿verdad? Y Dios lo desechó. Esa fue la consecuencia. Dios lo desechó, ¿verdad? Y luego entonces Dios elige a otra persona, ¿verdad?, a David, ¿no? Y dice Dios acerca de David que es un hombre conforme a su corazón. Entonces veamos algunas características, ¿verdad?, brevemente, de estos dos personajes, ¿verdad? Primeramente, encontramos que ambos fueron ungidos y fueron aconsejados, casi que en las mismas circunstancias, ¿verdad? Fueron ungidos por Dios como para ser reyes, ¿verdad? Tenían la bendición de Dios para desarrollar un tremendo liderazgo, ambos, ungidos, protegidos, ayudados por el Señor, ¿verdad? Para llegar a esa posición de reyes, ¿verdad? Y fueron aconsejados ambos por el profeta Samuel, en el caso de Saúl, y en el caso de David por el profeta Samuel y el profeta Natán. Así que tenían las mismas casi condiciones, ¿verdad? Ahora, Saúl no logró algunas cosas dentro de su reinado. Por ejemplo, no logró ganar la gracia de su pueblo, ¿verdad? No logró establecer un ejército firme y estable, ¿verdad? No logró establecer un gobierno firme que pudiera resaltar o mantener sus logros, ¿verdad? Así que, y lo más importante, como decíamos antes, no fue aceptado por Dios y tampoco aceptó el rechazo de Dios. No lo aceptó, ¿verdad? Recordemos que el rey Saúl, a pesar de que Dios le había rechazado, él creyó que porque era rey, él iba a seguir, ¿verdad?, con su liderazgo. Y hizo algunas cosas no muy buenas, hasta consultó a una hechicera y todas estas cosas que hizo, ¿verdad?, para mantener su liderazgo. Era una persona intransigente y hasta orgullosa, ¿verdad? Tenía un corazón realmente que no era un corazón para Dios. Eso fue lo que afectó tremendamente su liderazgo. Sin embargo, el rey David, ¿verdad?, a pesar de que tenía la misma unción que tuvo Saúl y también la consejería que tuvo Saúl, ¿verdad?, él sí levantó un ejército permanente, estableció también una ciudad que fue la capital de Israel y ganó el amor del pueblo de Israel. El pueblo lo amó, ¿verdad? Él se esforzó y también hizo que Israel floreciera. Entonces ahí vemos dos resultados diferentes en cuanto a estos reyes. Así que ambos tenían la misma unción, ambos tenían la misma consejería, el respaldo de Dios, ¿verdad?, al inicio, y pues vemos que hay consecuencias diferentes. Así que
Otra característica que encontramos en estos reyes es que ambos enfrentaron iguales desafíos, ¿verdad? Iguales desafíos de sus enemigos, ¿verdad? Y también iguales desafíos en el pueblo. Uno de los ejemplos clásicos que podemos encontrar aquí en cuanto a desafíos es el caso de el gigante filisteo Goliat, ¿no? Aquí vemos a un titán de un pueblo enemigo que reta, ¿verdad?, al hombre más valiente y más poderoso del reino de Israel. Obviamente este personaje era Saúl, el rey Saúl, pero el rey Saúl se amedrentó, ¿verdad? No tuvo ese coraje, no tuvo esa voluntad de pelear, no tuvo ese corazón para pelear, sino que se amedrentó. Y por el contrario, David, ¿verdad?, siendo joven, tuvo un corazón y una pasión para honrar a su Dios. Esta es una de las características que podemos encontrar en este personaje David. Un deseo de que su Dios sea honrado y un corazón para Dios. Y eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Eso fue lo que hizo que él aceptara el reto, aun cuando no le correspondía, lo aceptó y luchó, ¿verdad?, en contra de este paladín gigante, y en el nombre del Señor logró derrotarlo. Así que aquí vemos lo que decíamos al principio, ¿verdad? La capacidad, la habilidad de liderazgo es el tope de la eficiencia. David, con esta actitud, aumenta su capacidad de liderazgo, su habilidad de liderazgo. Todas las acciones que realizó fueron para aumentar su habilidad o su capacidad de liderazgo, ¿verdad?, para luego entonces ser más eficiente. Sin embargo, las acciones que realizaba Saúl era para mantener su capacidad de liderazgo estancada, no la levantaba. Todo depende, ¿verdad?, de las acciones que tomemos, ¿verdad?, en un momento dado. Así que vemos aquí una diferencia en cuanto a la actitud de Saúl y de David. Otro aspecto que también encontramos en la vida de estos grandes hombres es que ambos tuvieron la oportunidad de cambiar ante una situación de fracaso, porque ambos eran seres humanos y también fracasaron, ¿verdad? En un momento dado, Saúl ofrece holocausto a Dios sin estar autorizado, ¿verdad? Recuerden la escena aquella donde Saúl estaba esperando al profeta para ofrecer holocausto y el profeta se retrasó, no llegó a tiempo, y él de una manera arbitraria, él mismo ofrece holocausto a Dios. Esto no le agradó al Señor, y el profeta Samuel, cuando llega y ve que ha ofrecido holocausto, lo reprende, ¿verdad? Y por alguna razón el Señor, él descarta a Saúl como rey por este y otros acontecimientos más que se dieron, ¿verdad?, en los que Saúl desobedece las instrucciones del Señor. Entonces, Dios rechaza a Saúl, pero Saúl no acepta el rechazo de Dios, sino que continúa desafiando al Señor con actitudes de rebeldía. Esa fue la actitud de Saúl ante el rechazo de Dios. Sin embargo, por otro lado vemos el caso de el rey David. David comete un grave error, comete adulterio, ¿verdad? Y esto no solamente comete adulterio, sino que también comete un asesinato, ¿no? Él se toma a una mujer, Betsabé, y envía a su marido al frente de batalla para que sea asesinado. Sin embargo, a pesar de este gran pecado, cuando David fue abordado, ¿verdad?, una historia que conocemos todos, por Natán, el profeta, David se arrepiente profundamente, reconoce su pecado y se humilla delante de Dios. Una actitud de humildad y arrepentimiento delante de Dios. Entonces hay una gran diferencia. Definitivamente que David estaba aumentando con esto su
capacidad de liderazgo. Así que tengamos presente, amados hermanos, en esta pequeña análisis inicial que todavía no termina, porque todavía faltan 4 días que vamos a estar viendo estos dos personajes, ¿verdad? Tengamos presente que nuestro ejemplo en este material que estamos viendo es el rey David, un hombre, ¿verdad?, que aumentó su capacidad de liderazgo para tener más eficiencia en su desempeño, en el logro de sus metas y sus objetivos. La pregunta, amado hermano, estimado líder, es: ¿cuál es nuestra conducta? ¿La de Saúl o la de David? Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Saludos.